En este momento enseñaré del libro 11 de la serie de la historia redentora en la página 377. Y me gustaría compartir el mensaje y la lección es titulada La historia redentora de los querubines y de la palmera. De la manera en que vamos a hacer la conferencia de hoy será de la siguiente manera. Daré la introducción, la conclusión y daré 5 diferentes puntos en medio de esta conferencia de hoy. El pan de vida de hoy vendrá de Ezequiel capítulo 41, de los versículos 18 hasta el 19. Fue tallado con querubines y palmeras, y una palmera estaba entre un querubín, y cada querubín tenía 2 caras, la cara de un hombre hacia la palmera en un lado, y la cara de un joven león hacia la palmera en el otro lado. Fueron tallados en toda la casa, en todo alrededor. Amén. Oremos. Todos los días donde respiramos, estamos vestidos con el amor del Padre. Y para todos los que vivimos de acuerdo a la voluntad del Padre, que podamos recibir las bendiciones que están en la Biblia, para que solo el Dios Trino reciba toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo con acción de gracias. Amén. En la historia redentora, el templo de Ezequiel se muestra a los que están transfigurados en el tiempo final. Hay 2 visiones que son dadas aquí. Una es la palmera y la segunda es que los querubines están mirando a la palmera. Y en este punto es el núcleo de la conferencia de hoy. Y en este punto es el núcleo de la conferencia de hoy. El exterior y el interior del templo de Ezequiel, la similitud está en las palmeras. Si deseas entrar al templo de Ezequiel, debes entrar desde el patio exterior y al patio interior. Y desde el patio exterior, en la puerta, tú ves las palmeras y cuando miras a la puerta del patio interior, ves el grabado de las palmeras. Y, y cuando entras al santuario y en el techo, las paredes, estas 2 imágenes, los querubines y la palmera, están grabadas por todas partes. Lo importante aquí es que el querubín está mirando a la palmera. Es desde esta perspectiva que queremos entender esta imagen. ¿Qué es esta imagen? La imagen. En el interior es Sabid. Y hemos estado estudiando el templo de Ezequiel, hemos escuchado la expresión Sabib, Sabib, y hemos aprendido esto muchas veces. La imagen habla de lo que hay expresado en el interior y en el exterior. En otras palabras, la imagen está dando la imagen del interior, da la esencia, y la imagen da la esencia del mensaje, la sustancia del mensaje. Y entonces el misterio del templo de Ezequiel, ¿a quién se le da a conocer? Todos los misterios del templo de Ezequiel, ¿para quién se hacen estos misterios conocidos? Para aquellos que se avergüenzan de sus pecados, Dios da los misterios del templo de Ezequiel. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 43, versículos 10 al 11. Y a través del misterio del templo de Ezequiel, como el hombre puede ser perfeccionado y está contenido dentro de la palabra de la historia redentora. Punto número 1, la misión del querubín. El querubín tiene el secreto para la vida eterna porque los querubines tenían la misión de guardar el camino hacia el árbol de la vida. Y como tal, los querubinos tienen el árbol de la vida, en otras palabras, el secreto de la vida eterna. Esta vida eterna es la naturaleza divina. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 25, así como en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, la vida eterna es la promesa de Dios. ¿Y para quién es esta promesa dada? Es dada a los que vencen, a los que vencen. Dios promete la naturaleza divina y así los querubines miran a los vencedores que son aquellos que participan en la naturaleza divina. En otras palabras, las
Las palmeras, porque, porque simboliza a aquellos que vencen. Los querubines miran a los vencedores, a los que participan en la naturaleza divina. Punto número 2. La mirada de los querubines. La mirada de los querubines está fijada en las palmeras. La palabra mirada habla de dónde tus ojos se dirigen, pero los ojos de los querubines están fijos sobre las palmeras, se centran en las palmeras. Habla de que sus ojos están fijos en la palmera, centrados en la palmera. Quiere decir que la mirada de los querubines está centrado en la voluntad del Padre. La razón de esto, si miramos el Salmo capítulo 99, capítulo 1, o Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, dice que los querubines están sirviendo al Todopoderoso Dios. En otras palabras, los querubines no pueden mirar a cualquier lugar, no pueden mirar en cualquier sitio. Esa es la conclusión, que miran a donde el Padre les ordena. No miran de acuerdo a sus propios pensamientos, es donde está la voluntad del Padre. Y entonces lo que los querubines están mirando es también lo que debemos mirar, definitivamente, porque los querubines están vigilando el camino hacia el árbol de vida. Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice, aquel que venza se les dará el fruto de la verdad, fruto del árbol de la vida. Y así, el camino hacia el árbol o el arbusto de la vida es abierto. Significa que los cielos están abiertos. Y entonces los querubines, donde están fijando su mirada, eso es bíblico para nosotros también, el mirar eso también. Y eso es lo correcto. Tercero, las profecías de los querubines por acción simbólica. Los querubines llevan a cabo las profecías de acción a través del cambio en su mirada. Las profecías por acción simbólica a través del movimiento de los cuerpos es pronosticando lo que sucederá en el futuro. Pero los querubines llevan a cabo la acción de las profecías a través del cambio en su mirada. Los cuerpos de los querubines son los ojos. Así que tienes que entender esto muy correctamente. Este concepto debe ser entendido correctamente. Cuando miras en Ezequiel capítulo 10, versículo 12, dice que todo el cuerpo de los querubines son llenos de ojos o están llenos de ojos. Y entonces lo que están mirando los querubines también está hablando del movimiento de sus cuerpos, porque la mirada de los querubines son dinámicos, no estáticos. Habla de sus movimientos, el movimiento de sus cuerpos. El movimiento de los ojos de los querubines, en otras palabras, habla del movimiento del cuerpo de los querubines, porque sus cuerpos son los ojos. Además, la dirección de la mirada es el núcleo de las profecías por acción simbólica. La mirada se mueve desde abajo hacia arriba. Punto número 4. El cambio en la mirada de los querubines. El mensaje central de la mirada de los querubines yace en su cambio de dirección. La mirada de los querubines se mueve y cambia. Cuando nos fijamos en Génesis capítulo 3, verso 24, Dios dejó la espada llameante y los querubines los dejó al este del jardín del Edén para proteger el camino al árbol de la vida. Pero en el concepto de la palabra camino aquí, más que el camino que conocemos o la forma en que sabemos, el significado que es importante aquí está en Génesis capítulo 3, versículo 24. La forma de la palabra aquí es la palabra hebrea directa. Esto significa que es de significado fundamental, dirección, conducta o actitud.
Pero siguiendo la voluntad de Dios, la mirada de los querubines cambia 3 veces. En 2699 años hemos entendido la mirada de los querubines y después de eso, 486 años después, la mirada cambia de nuevo y después de eso, después de 386 años, cambia su mirada de nuevo. Y eso es lo que podemos buscar. Así que en el punto número 4, los querubines en la historia redentora, ¿a dónde está su mirada dirigida? Y eso es lo que queremos examinar. Pequeño punto número 1 para punto grande número 4, los querubines del tabernáculo miraban hacia abajo. ¿Cuándo fue erigido el tabernáculo? El año del Éxodo fue 1447 AC, el día 15 del primer mes. Fue entonces cuando salieron de Egipto en el año 1446 AC. Y luego en el año 1445 AC, en el primer día del primer mes, es cuando el tabernáculo fue erigido, en el año 1445 AC. Y los querubines en el tabernáculo, su mirada miraba el propiciatorio. Y podemos ver esto en Éxodo capítulo 25, versículo 20. Y si miramos el propiciatorio, significa que su mirada miraba abajo y miraban abajo. El significado que tiene en la historia redentora, lo que significa que están buscando mirando la ley. Los querubines están siguiendo la voluntad del Padre y estaban mirando el propiciatorio. ¿Y por qué es 2669 años? El año que Adán fue creado fue en el año 4114 AC. A través del estudio de las genealogías, nosotros hemos llegado a entender exactamente cuándo Adán fue creado, en el año 4114 AC. Cuando Adán estaba creado y los querubines en ese momento estaban guardando el camino al árbol de la vida, y en este concepto de guardar el camino hay dirección, hay conducta, hay actitud, y eso incluye esas cosas. Hay una expresión en el mundo que dice: donde sea que estés, allí están tus pensamientos. Y así es que la voluntad del Padre habla del corazón. Dios mira el corazón. Para el que va al camino hacia el árbol de la vida, está mirando el camino. En otras palabras, para el que va a la vida eterna, esa dirección, esa conducta, esa actitud para los creyentes, el camino de los creyentes, la manera en cómo deben vivir, eso es lo que ellos están mirando. Pero desde el año de nacimiento de Adán hasta el tabernáculo fueron 269 años, y luego por primera vez el amor del Padre y la redención de Cristo. Él estaba mostrando cómo ocurriría esto para aquellos que estaban bajo la ley. Él estaba mirándolos a ellos. Pequeño punto número 2. Los querubines en el templo de Salomón miraban hacia el frente. ¿Y cómo sabemos esto? En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, así como en Segunda de Crónicas 3:13, los querubines en el templo de Salomón no estaban mirando abajo, estaban mirando al frente. ¿Por qué? Porque estaban mirando desde el interior del santuario al santuario exterior. En otras palabras, estaban mirando desde el interior al exterior. Y en otras palabras, estaban mirando hacia el frente. Y el templo de Salomón, el templo fue erigido en 959 AC. Y así del tabernáculo, y después de 486 años, la mirada de los querubines cambió. Después de mirar abajo, ahora estaban mirando al frente. Y lo que digo aquí es que Dios desea conocernos. Por su gracia, nosotros que estábamos bajo la ley, no es así como Él quería conocernos, porque si nos conocía bajo la ley, entonces seríamos condenados y tendríamos que morir.
A través de la redención de Jesucristo, así es como Dios desea conocernos. Y a través de las profecías por acción simbólica de los querubines, esto es lo que nos está siendo mostrado. Y esto habla de la mirada de los querubines. Estaban mirando desde el santuario interior al santuario exterior. Para los hebreos, el lado frontal siempre está al este. Así entonces la palabra Kedem significa este en hebreo, pero se deriva de la palabra Kadam. Y Kadam significa encontrarse. Y así el Padre no nos conoció cuando estábamos bajo la ley. Nuestro Padre amaba al mundo y mostró su misericordia a nosotros y nos dio su amor. No voy a conocerte bajo la ley, pero quiero conocerte por gracia. Y los querubines que estaban mirando hacia el frente en el templo de Ezequiel, pequeño punto número 3, gran punto número 4, pequeño punto número 3, los querubines en el templo de Ezequiel estaban mirando a la palmera. Y podemos ver esto en Ezequiel capítulo 41, versículo 19. ¿Y cuándo fue esto? Esto fue en el año 573 AC. ¿Cómo sabemos esto? Cuando miras en Ezequiel capítulo 40, versículo 1, dice que fue en el año 14 después de que la ciudad fue tomada, en el año 25 del exilio. Y esto llega a 573 AC. En otras palabras, del templo de Salomón, después de 386 años, la mirada de los querubines cambia de nuevo. Estaban mirando al frente en el templo de Salomón y ahora estaban mirando a las palmeras. A las palmeras. En el punto grande número 4, punto pequeño número 3, los querubines en el templo de Ezequiel están mirando arriba. Entonces la Biblia, al decir que las caras de los querubines estaban mirando las palmeras, significa que estaban mirando arriba. Pero para mí, y así es como yo audazmente voy a proclamar la palabra, para el que vence, ¿a dónde ellos van? Ellos van hasta el punto de la naturaleza divina. Así es como la historia redentora será consumada. Seremos como el Padre. En 2 de Pedro, capítulo 21, versículo 4, ese es el amor del Padre. Soy santo, así que sé santo. En Levítico capítulo 12, capítulo 44, versículos 44 y 45, dice, soy inocente, así que tú también seas irreprensible. En Mateo capítulo 5, versículo 4, significa ser como el Padre. Y para el que vence, ellos son los que van a la naturaleza divina. Y la naturaleza divina habla de lo eterno. La vida de los querubines, porque están mirando hacia la vida eterna, están mirando hacia arriba. Nosotros que estábamos bajo la ley, pero a través del sacrificio de Jesús, a través de la gracia de la cruz de Jesucristo, estamos avanzando de acuerdo con la palabra, marchando hacia adelante por la palabra, pero escatológicamente hablando, nuestro destino final es la naturaleza divina. Lo que debemos entender es que después de Dios, los querubines y ángeles, eso no es lo único. Después de Dios es el hombre. Esa palabra es dada en Lucas capítulo 3, versículo 28. Después de Adán era Dios. Después de los querubines y los ángeles, todo nos pertenecía a nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 23 y 24, todo nos pertenece a nosotros, ya sea en el pasado, presente o futuro. También pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Y entonces los querubines que se ven mirando a las palmeras, hay dos caras. Uno es la cara de un hombre y el otro la cara de un león. La cara de un hombre está al frente
La forma de saber esto es mirando a Ezequiel capítulo 1, versículo 10. El frente es la cara de un hombre y a la derecha está el frente de un león. El frente habla del este y habla de la fuente de luz. Y entonces la fuente de luz es la sabiduría. Y así la sabiduría simboliza al hombre y por eso la cara de un hombre aparece. Y a la derecha está la cara de un león. Y entonces vemos la cara de un león. La derecha simboliza poder. El poder y la autoridad están representados por el león. Y por lo tanto, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24 dice, el poder y la sabiduría de Dios habla de Jesucristo. Dice, aquellos que se llaman judíos y griegos. Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, estamos muy agradecidos por esta palabra. Estamos muy agradecidos por esta palabra. Grande punto número 5. La palmera significa el justo y que los justos son los que vencen. Las palmeras significa los justos y los justos son los que están floreciendo como los árboles en el Líbano. Podemos ver esto en el capítulo 92 del Salmo, de los versículos 12 hasta el 15. Si hay otra cosa que debemos entender aquí es que donde comienzan las palmeras, cuando miras el Salmo capítulo 92, versículo 13, dice que la casa del Señor fue plantada. Aquí es donde debemos enfocar nuestra atención. En hebreos la palabra shazal es un participio pasivo. Fue trasladado de un lugar a otro, fue plantado. Nuestro comienzo somos como el polvo de la tierra, somos como el polvo de la tierra, migas. En Santiago capítulo 4 somos como la niebla. ¿Por qué? Porque estamos fuera del Edén. Pero el amor de Dios, somos como el polvo, éramos como las migajas, éramos como la niebla, pero Dios nos amaba y a la casa del Señor nos mueve, a la casa del Señor y nos plantó allí. ¿Cómo fue que Él pudo hacer esto? Si tú crees en eso, si crees en la palabra fiel y honestamente, sinceramente creer diligentemente en eso. Amado Santo, tienes que realmente creer, tienes que creer en eso, tienes que hacer todo auténticamente, tienes que hacerlo desde tu corazón y la razón es porque el Padre mira el corazón. Y así en el Salmo capítulo 1, versículo 3, esta palabra también aparece, la palabra chatal para moverse de un lugar a otro. Será como un árbol plantado firmemente por corrientes de agua que dan fruto en su temporada. Y entonces el que es bendecido medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y ese tipo de persona fue plantado junto a corrientes de agua. Así que desde nacimiento no es así que tú comienzas, pero nuestro comienzo es con pecado. Y cuando miramos a Efesios capítulo 2, versículo 1, pero el amor del Padre por la gente así, Él no los deja solos, pero los traslada a la casa del Padre. Esto es la historia redentora, ese es el amor del Padre y así podemos tener esperanza. Y por eso no nos rendimos, por eso seguimos adelante. Y es por eso que estamos buscando las cosas que están arriba. Y hoy no estamos desesperados. Hoy por la palabra y oración nosotros estamos avanzando poderosamente. Y así que el mensaje central de la intercesión
del templo de Ezequiel es que los querubines miran la palmera. En el libro de Pedro registra cómo se llevará a cabo esta redención. Nosotros que no somos nada por la gracia de Dios, avanzando por la palabra, para aquellos que participan en la naturaleza divina, los participantes de la naturaleza divina, los querubines los están mirando. Daremos la conclusión. La lección histórica redentora, el cambio en la dirección de la mirada de los querubines, retrata a los que están bajo la ley, pero redimidos por la cruz de Jesucristo, se moverán hacia el árbol de la vida o vida eterna, superando con el poder y la sabiduría de la palabra de la historia redentora. La mirada de los querubines es la mirada del Padre. Lo que el Padre les dice que miren es lo que miran los querubines. Y entonces los querubines mirando la palma habla de los que vencen. En otras palabras, de los vivos. A través de la sabiduría y el poder de Jesucristo. Están esperando que vayan a la naturaleza divina de Dios. Esto no es cualquier palabra de bendición. El mensaje dentro del templo de Ezequiel es una palabra de misterio. Y entonces, ¿cuál es la lección histórica redentora? Significa superar, vencer. Y cuando entras al templo, sobre las puertas del techo, las paredes, por todos lados, donde quiera que vayas, al norte, sur, este u oeste, donde sea, cuando vas al templo de Ezequiel, los querubines miran la palma y esa escena continúa desarrollándose ante ti. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es vencer. Está animándonos, nos está diciendo que debes superar, que debes vencer hasta el punto en que venzas, debes aguantar, debemos tener autocontrol. Hasta el punto en que participamos en la naturaleza divina, debemos vencer, debemos creer. Y creer significa presentar una acción. Estar en la casa del Padre significa estar en la palabra y oración. Nada más, para el que conoce al Padre es alguien que está agradecido. En Romanos capítulo 1, versículo 21 registra eso. También en Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice, por fe tienes que bajar tus raíces y es por eso que estás rebosando de gratitud. Es difícil vivir y comer y vivir y proporcionar comida en la mesa. Qué tan difícil es vivir como una persona en el mundo. Pero para nosotros tenemos la voluntad del Padre. Para nosotros tenemos el amor del Padre. Justo cuando brota la primavera, todos los días nos revive a nuestros huesos, hasta cada célula, a todos nuestros músculos, cada parte de nuestro cuerpo está lleno del amor del Padre. Está diciendo que el Padre nos ama, diciendo que te amo, voy a estar contigo hasta que venzas, hasta que estés conmigo, hasta ese momento te querré. Por lo tanto, tenemos esperanza. Y solo podemos vencer somos uno, somos una familia. Así que para nosotros no es solo una persona que vence, sino todos nosotros debemos vencer juntos. Vamos todos a superar, vamos todos a vencer. Vamos a orar. Hoy la palabra que nos has otorgado es esperanza. Y creemos que es una fuente de bendición, pase lo que pase todos los días de nuestras vidas, sin importar lo que ocurra, que la sabiduría y el poder de Jesucristo se nos dé para que podamos vencer.
que toda la gloria sea entregada al Padre, que hablemos como el Padre y vivamos como el Padre, que nos des ese poder y sabiduría para que a diario podamos vencer con el amor indescriptible del Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo en acción de gracias. Amén.